Estoy muy emocionada porque yo como fan de las telenovelas brasileñas, estaba pensando la forma o las formas para poder empezar la reseña de lado a lado. Y entonces empecé a escribir y pues tengo ya un hábito bastante como de cierta forma de escribir y dije, bueno, pues le voy a seguir por ahí porque finalmente estoy hablando pues de telenovelas. Y esta es la introducción a las telenovelas que quiero reseñar, lo que he observado y las generalidades. Lo voy a leer textualmente. Las telenovelas brasileñas han llenado mi vida de poesía espacial. He ido a través de sus historias contadas con tanta verdad y tanto arte a muchísimos lugares. El espacio de mi imaginación ha hecho cógnita, conocida, esa tierra incógnita, desconocida. Se ha llenado de paisajes reales y creados desde el arte de sus producciones. Vaya megaproducciones. Me han acercado a culturas parecidas a la mía, pero también a otras lejanas, exóticas. El mundo de lo exótico. Y siento ese triunfo de haber descubierto misterios y haber resuelto lo desconocido. Me siento una exploradora cruzando estrechos y hasta colocando mi bandera en montañas nevadas. Me hacen viajar a lugares de mi percepción interna y a esas únicas historias que caracterizan a la cultura brasileña, transmitidas en imágenes y sonidos. He ido a Marruecos, a India, a Italia, a Portugal, a Argentina y en Brasil a muchos sitios de su interior. Hoy puedo decir que reconozco al hermosísimo Parachi cuando su centro histórico es atravesado por el mar. Saber por el mapa que forma parte de Río de Janeiro, esta ciudad, pueblo mágico. Reconozco el centro empedrado de Salvador de Bahía y a sus mujeres bahianas con sus grandes y extensas faldas que se parecen a las faldas jarochas veracruzanas de aquí de México. Ya sé, por ejemplo, que Leblon es un lugar del privilegio en donde viven algunos adinerados de Río y que Lapa es un barrio bohemio donde hay teatros, música y fiesta. Y a través de sus telenovelas sé que como en casi toda Latinoamérica, los barrios populares tienen nombre de santo. Se conoce que el nombre de muchos pueblos es como el de su santo patrono y muchos poblados fueron absorbidos por la ciudad o la migración hizo que las fiestas y los nombres tradicionales también migraran, adaptados y adaptándose a la ciudad. Y aquí abro un paréntesis para hacer visible el crecimiento de las ciudades mediante la integración de las periferias a la ciudad central. Finalmente siguen siendo periferias, pero todo alrededor, por ejemplo, pequeños poblados o pequeños asentamientos alrededor de las grandes ciudades, que no solamente pasa aquí en la Ciudad de México, son absorbidos por la ciudad espacialmente, pero primero fueron absorbidos a través de sus praxis, de su praxis, de su práctica cultural. O sea, las personas de las periferias siguen yendo a los centros de las ciudades a trabajar. Y bueno,
se integraron, ¿no?, los asentamientos. El mapa hace evidente que existen fronteras físicas, pero en las prácticas diarias, estas se difuminan con los modos de vida que tienen los pobladores o practicantes espaciales en su día a día. Aprovecho para hacer énfasis que gracias a los movimientos migratorios se enriquecen los lugares. Las tradiciones móviles van enriqueciendo a los lugares. La comida, la música. Bueno, yo soy una migrante telenovelesca, por ejemplo. Sabiendo que las historias ficcionales también son utilizadas por el poder, como no, son una voz del poder y están al servicio del poder, así como la geografía, para influenciar y adoctrinar a la sociedad. Sí, ahora vivo con su música. He sido adoctrinada musicalmente y no tengo ninguna queja al respecto. Conozco más de su música tradicional, antigua, actual, y me siento orgullosísima de poder cantar a mi favorita del sertanejo, Marilia Mendoza, y lamentar muchísimo su muerte prematura. Un momento de silencio. Marilia Mendoza murió hace creo que en el 22. Se estrelló el avión donde ella estaba de gira. Fue súper lamentable, o sea, tenía menos de 30 años. Una voz que me recuerda mucho, y aquí lo puse, ¿no? Que puedo entender las similitudes que tiene que ver con nuestra Selena mexicana. Es más o menos, busquen, Marilia Mendoza. Es bueno para sentir intimidad espacial. La importancia de los objetos, los muebles y las cosas. Observar con una lupa poética espacial me ha regalado lecturas del entorno fascinantes, ya que todo brinda información. Todo a nuestro alrededor relata. Los detalles más nimios en los lugares cuentan historias. Todo relata. Todo cuenta. Como dice Bachelard, una habitación se puede leer. Sí, se puede leer. Cada capítulo es una invitación. Se levanta el telón metafórico cuando abren una puerta o una ventana y nos invitan a tejer la urdimbre en conjunto. Nos invitan a entrar en una convención. Ay, me encanta esta palabra, entrar en la convención. Y es que muchas veces, por ejemplo, cuando vamos al teatro o en alguna película o en algún programa, tardamos en entrar a la convención. Aquí en las telenovelas todo el tiempo se nos está invitando a entrar en la convención, o sea, a creernos la historia. El equipo de producción eligió locaciones en exteriores para acompañar el relato y fortalecer la verdad de la trama. En los interiores se acomodó con minucia cada objeto para que ocupara su lugar ideal. Esto me encanta. Realmente se ve el trabajo de arte, del acomodo de los objetos, en las paredes, los cuadros. Es bien bonito porque es más fácil entrar en la convención. Es mucho más fácil. Eligieron lugares para los objetos que tienen que ver con la congruencia, lugares congruentes. Cada cama vestida acorde a las características sociales de los personajes. Cada mantelería acompañando el té para ser servido me envuelve en el enredo que ahí se desarrollará. La base del lugar. Ay, y la iluminación. Me hace ensoñar el día, los atardeceres y la noche para ubicarme temporalmente. Me sumerge poéticamente en la narrativa de las escenas. Me hace sospechar o apoyar las verdaderas intenciones de los personajes a través de su texto
y del subtexto. En algunas novelas, el retroceso o pasar del tiempo nos lo hacen ver con cambio de luces, con fotografías, como mostrándonos imágenes de la ciudad, por ejemplo, en lado a lado para cambiar de una escena a otra o para cambiar la temporalidad de un día a varios días siguientes. Nos muestran imágenes de la ciudad, que es una telenovela situada en 1903, como imágenes de la ciudad de Río de Janeiro en esa época. Y entonces la luz, ¿no? Y esta poética narrativa me hace sospechar o apoyar las verdaderas intenciones de los personajes a través de su texto o del subtexto, que dentro del teatro siempre va a haber como la intención, o sea, una cosa es como el texto y la intención del texto, y otra es lo que realmente quiso decir el personaje, a eso se le llama subtexto. En algunas novelas crean atmósferas haciéndonos partícipes con nuestra inteligencia. Es que esto tienen estas telenovelas. No todas, obviamente, y no he visto todas, pero no nos dan tan fácil la información, también nos invitan a nosotros completar y eso me encanta. Los detalles escenográficos de cómo se establecieron las divisiones en las casas o recámaras están apoyando constantemente a la ficción. Hay esquinas ocultando personajes que quieren escuchar casi a través de las paredes o mirando a medio ojo, encubriendo a los que quieren saber más, pero a escondidas, a los chismosos básicamente. Las escaleras en su elegante verticalidad, separando el espacio con su arriba y abajo, pueden hacer la función de silla, como en Amor de Madre, una telenovela buenísima. Ese ambiente de casa de mamá ideal, de esta mamá ideal que reúne a los hijos, que los invita a comer y entonces es una casa muy humilde, faltan sillas, pero hay escaleras. Poético, bellísimo, que es lo que pasa básicamente en todas las casas del 90% de la población. Pero también las escaleras pueden ser cómplices para hacer que rueden por ellas a algún estorbo para las villanas, como las de Casa de Nazaret Tedesco en Señora del Destino. Telenovelón. Ese meme que circula por ahí de una mujer y signos matemáticos y demás, es Nazaret Tedesco en Señora del Destino. Es impresionante esa telenovela, buenísimos actrices maravillosas. Pero también están los marcos de las puertas, esos portones amplios, los contornos que acompañan las historias de injusticia en A través del tiempo, por ejemplo. Qué bonita novela. ¿Y qué decir de las ruinas marroquíes, en donde se encontraban escondidas Jade y Lucas en el clon? Esa fue mi bienvenida a las novelas brasileñas. Me cautivaron los paisajes y las danzas. Y me cautivó el guión, las pláticas entre... Bueno, el guión es maravilloso. Y solo por nombrar algunas. Y aquí hago una pausa porque el capítulo de antier de Quien ama cuida y La luz, esos jugaron con rojos, naranjas, la luna llena, no, o sea, poesía, plena poesía. Las fronteras entre habitaciones, estos lugares como puentes entre un lugar y otro, nos acompañan en el relato. Los pasillos se convierten en el paso a otro lugar. El comedor con sus jarras de jugo que me dijo, tengo un amigo brasileño geógrafo y me dijo que
Me dice, yo no sé ni siquiera por qué tomamos jugo, pero tomamos jugo todo el tiempo, es típico. Y yo jugo, ¿cómo jugo? Jugo de frutas. Jugo de frutas. Ah, sí, le dije, lo he visto en las novelas. Café colado. Y siempre una rosca de pan dulce se antojan. Así se presenta casi siempre en el lugar del desayuno. Los balcones correlatan también los acontecimientos. Por ejemplo, el asesinato de algún personaje aventado por su propio balcón. ¡Ay! Ojalá el balcón delatara al asesino o asesina en quien ama cuida. El equipo de arte de cada producción genera intimidad espacial conmigo a través de cada casa, departamento, vivienda, restaurante, tiendas, bares, caminos, calles. Me hacen querer habitar esas casas y sus paisajes íntimos. La fotografía es un espectáculo en sí misma y cada telenovela que he visto tiene su propio sello, como sus colores. Estoy amando las ventanas, los cristales y sus reflejos, contándonos una historia en sí misma en quien ama cuida. Esta novela de ahora, que es la novela de las 9, que es como la novela protagónica en las telenovelas brasileñas, es el horario principal. No, hombre, es un gozo visual desde que empezó, porque nos muestran todo el tiempo para ubicarnos los balcones o el edificio, los edificios, muestran un edificio, está ubicada en Sao Paulo y muestran un edificio emblemático en Sao Paulo. Es bella, bella y cada vez está más bella. La fotografía fue el motivo principal por el que estoy aprendiendo portugués, ya que mucho del arte en imagen es cortado cuando las doblan en español. Como que he notado que nos dejan ver únicamente lo anecdótico y no nos permiten contemplar su arte, o sea, sus paisajes, la música, como que todo eso lo cortan y nos dejan al público hispanohablante las anécdotas, como la anécdota, la historia de amor, la historia de la villana contra los buenos, o sea, y eso no dejan de estar bien las telenovelas y se aprecian súper bien, pero como que todo el arte tan profundamente bello lo cortan. Bueno, no todo, pero la mayoría. El lugar y el tiempo. En las historias ficcionales, primero nos presentan el lugar. El contexto de la ubicación espacial es de suma importancia, porque se nos va a plantear una problemática que tiene que ver con Nos ubican espacial y temporalmente en la trama porque recordemos que el lugar donde se desarrollan los acontecimientos puede ser también importante para la resolución de conflictos que también pueden estar basados en disputas territoriales y en disputas de los lugares como herencias y demás, que es muy típico en los discursos de telenovela. Hubo una telenovela, Huérfanos de su tierra, donde hablaba justamente estaba situado en Siria y de cómo por la guerra tuvieron que salir de allí y todos van a Brasil, obviamente. La música es de suma importancia en la cultura brasileña. Ha traspasado continentes con esos hilos invisibles que se insertan directo en nuestro tararear. En mi país, por ejemplo, Disco Samba, o mejor conocida como PPPPP, suena en las bodas con sombreros, globos, confeti y antifaces dignos de carnaval. Cuando suena PPPPP es para prepararse para salir a bailar a la pista. Y claro, es la invitación a carnaval, a aprender la pista. Es una invitación y la mayoría aceptamos. Es parte de su sello convocar a artistas para crear el tema original de la novela
y durante capítulos se le da protagonismo al artista en bailes, en ruedas de samba o en conciertos donde se escuchan, no fragmentos, una canción completa. Se adecúan y aprovechan las situaciones como ruedas de samba donde se canta y baila alrededor de una mesa donde están sentados los músicos. Se montan coreografías en salones de baile como los icónicos, ese salón de baile de Fuchibol no sé qué en Avenida Brasil. Y también había otro salón importantísimo en La Fuerza del Querer. Qué buena telenovela, que aquí le pusieron, la tradujeron como Querer sin límites. Qué diferencia de La Fuerza del Querer a Querer sin límites, pero bueno. Donde Vivi Peligrosa iba a provocar terror. Telenovelón, ¿eh? Buenísimo, con temas de género y buenísimo. Durante toda la historia nos va a acompañar la banda sonora. El tema de entrada y el de salida era el mismo siempre antes, ¿no? En los 80s, en los 90s, hasta más o menos en el año 2000 comenzaron gradualmente a cambiarlos. Asimismo, hay un tema que nos permite identificar el ambiente en cada situación, o sea, nos va dando pistas, ¿no? La relación entre personajes. Por ejemplo, en la actualidad, las parejas tienen su tema romántico, porque siguen siendo telenovelas. Y bueno, esto nos va a dar contexto, ¿no? Nos contextualizará de lo que va a ocurrir o nos prepara para rememorar alguna vivencia. Los personajes. Las novelas devienen del melodrama, que es un género teatral y se ha adaptado a la televisión. Es uno de los conocidos en la historia del teatro como dentro de los 7 géneros dramáticos. Tragedia, comedia, melodrama, farsa, etcétera. Y tiene reglas, como el uso de su emocionalidad hasta llevarla a sus potenciales máximas. Juega mucho con la dualidad, o sea, con los buenos malos, con la justicia injusticia, personajes. La característica es que sus personajes, los protagonistas, son casi héroes, o sea, son así, semidioses, que siempre cargan el estandarte de la justicia y de la verdad, que por supuesto saldrán victoriosos al final porque siempre va a haber una recompensa para los buenos. Y esta es una manera pues de adoctrinarnos también que los buenos, si te portas bien, te irá bien y pues, oh sorpresas, la vida no es así. Y bueno, y al final las villanas despiadadas que se saltaron y se pasaron todos los códigos morales para cometer un montón de fechorías. Amo la palabra fechoría y siempre nos sugiere estas dos vías, ¿no? Para una sola trama. Aunque en la actualidad las fronteras se han ido difuminando. Los personajes principales son protagonistas, antagonistas, familias y amistades de estos como personajes secundarios. Los protagonistas han evolucionado de los años 80 y 90, donde las protagonistas eran tontas, tontas, extremadamente ingenuas, bonitas, valientes, aventureras, pero con recato, no bastante aventadas, confiadas, todo el tiempo muy confiadas. Iban aprendiendo a lo largo del melodrama a ser más astutas, pero nunca a perder su virginidad, su virginal bondad. Y dije virginidad porque en Hispanoamérica siempre son católicas. Ahora ha cambiado eso y lo he visto en las telenovelas brasileñas. Pero las antagonistas, las grandes villanas, eran psicópatas, o sea, lo peor de lo peor, malas personas, locas, desconfiaban, escuchaban atrás de las paredes, de todo se enteraban, no, todo les salía bien. Tenían sexo a diestra y siniestra con todo el mundo, bebían, fumaban, se divertían muchísimo. Aquí hago una pausa feminista
para establecer que estas miradas sobre las mujeres pues no ha evolucionado mucho. Ay, sí hay evolución, pero no muchísimo. Este estereotipo de cómo debíamos ser eh, eh, no nos completaba como personas, como seres humanos, ¿no? Se nos dictaba desde la televisión, todavía se sigue dictando las formas de ser mujer, cuántas formas hay de ser mujer, y que solo hay dos géneros, ¿no? Por ejemplo, y se sigue dictando esto desde estos estereotipos, aunque sí han cambiado, y también es mucho de lo que yo le aplaudo a las telenovelas brasileñas porque va más allá y han incluido, sobre todo en los últimos 20 años, personajes trans, travestis, eh, y desde una complejidad, desde la complejidad que es, ¿no? Bueno, estos roles a cumplir con estos argumentos blanco y negro en la actualidad ha cambiado, se ha suavizado un poco, ya se habla un poco más de nosotras como personas. Ay, aunque los personajes siguen siendo valerosas, heroicas, o sea, es que no dejan de ser melodramas, ¿no? Aunque están un poquito más apegados a a la realidad, y pues esta realidad, es esta realidad. Eh, y bueno, esto sigue estando vigente con, por ejemplo, patrones de belleza, ¿no? No son las mismas bellezas las de la televisión que las que vemos en el día a día, en el metro, en el camión. Y de todas las exigencias al rol del ser mujer, como ponte cejas que te pesen horrible los párpados, tatúate las cejas, este, plancha las cejas, lipos, esculturas, tatuaje en el rojo natural de la boca, depilación láser completa, en fin. Eh, las protagonistas ya no son tan tontas, no lloran tanto. Los acontecimientos sí se dan más rápido, pero esto también tiene que ver con la evolución de los cambios sociales y en las opciones de consumo que se han ido diversificando en el mercado. Las familias de los ricos y los pobres, la gente trabajadora, y de allí se derivan historias secundarias y terciarias. En muchos argumentos los ricos son los villanos, que pueden pagar y pueden usar a villanos pobres. Y bueno, hay una telenovela malísima que vi, creo que 20 capítulos, 30 máximo, no me acuerdo, que se llamaba Manía de ti. Y ay, aunque sale el bombón más bombón, Shai Suede, empezó muy bien esta novela. Recuerdo los primeros 7 capítulos, fue como todo muy vertiginoso, súper bien, y después cayó. Y los personajes de verdad tomaban decisiones totalmente incoherentes, un horror, la verdad. Eh, muchas decisiones muy incoherentes. En fin, respecto mucho que pasa, que últimamente en las telenovelas en la actualidad se les ha dado más peso a los amigos de los protagonistas, ¿no? Para dejar de ser como solo sus acompañantes, aunque generalmente pues sí acompañan la trama, ahora ya se ven más historias importantes, con peso para la trama, historias importantes de los antagonistas. Y esto es la introducción a las telenovelas y a las telenovelas que voy a reseñar. Ya tengo una lista, quiero ver, quiero ver todas al mismo tiempo, pero no tengo tiempo. Y voy a empezar con Lado a Lado.
que es una telenovela. Es que digo que es mi favorita, pero tengo varias favoritas. Es una muy querida, es muy predilecta porque me enseñó mucho de la cultura brasileña, de su historia, me enseñó mucho de sus actuaciones, del peso del guión, de la escenografía, de la importancia del actuar bien en televisión, como son muchos de los actores brasileños. Y sí, feliz.